relacionada a esto, cómo Dios creó todo. Porque Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero hacían una referencia a ¿cuál principio? El principio de Dios. Entonces Dios tuvo principio, entonces a ese principio se refiere, pero la Biblia no habla de ese principio. Si ustedes ven, el profesor Raúl me prestó un material ahí de la Biblia en hebreo, y cómo lo traducen ellos es en el principio del crear de Dios. O sea, cuando Dios decidió crear, allí empezó a hacerlo. No se refiere al principio de la eternidad, porque la eternidad no tiene principio. Entonces, y de ahí me mandaron otra pregunta. Entonces, ¿Dios tuvo un principio? Y la respuesta es no. Para que Dios sea Dios, la definición de Dios ahí, como lo vimos en la clase, es Elohim, y una de las definiciones de esa palabra Elohim es el Todopoderoso, el que existe por sí mismo. Cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza en el desierto, le dice, le da ahí su nombre, y es el que es por sí mismo, el que existe por sí mismo. Entonces, ese es el Dios que creó todo. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué decidió en tal momento crearlo? Tal vez no lo vamos a poder entender, pero lo que sí nos da Génesis 1:1 es que Dios decidió crear por amor a nosotros, porque somos importantes y porque tenía a su hijo Jesús, ¿verdad? Ya allí. Y fíjense que en este libro que les mencioné anteriormente, ¿quién creó a Dios?, le hacen una pregunta. ¿Qué hacía Dios antes de crear? ¿Qué hacía Dios antes de empezar con la creación? Entonces, y una de las respuestas que daban ahí los escritores era, bueno, esa pregunta tiene que ver con Dios se aburre, entonces Dios estaba aburrido o no, porque uno tiene eso, Dios no estaba haciendo nada, pero sí, no, Megan encontró otro versículo ahí que nos amplía, ¿verdad? ¿Qué hacía Dios antes de Génesis 1:1? Entonces, es una buena oportunidad, y Dios no es que Él no estaba haciendo nada. Estaba la Trinidad, estaban las tres personas, y no podemos decir que Él estaba aburrido, porque Él es 100% Dios y perfecto, ¿verdad? Pleno, dirían otras personas. Entonces, ahí contestando esta parte, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que habían unos comentarios. Vamos a ver si el comentario, si aparece el comentario de Denise, o quiere... O vamos a ir, permítanme, aquí vamos a ver si podemos... Ajá. Aquí había otra. ¿Dios tuvo principio? No, porque Dios es eterno. Tal vez no lo podamos entender, pero Dios es antes del tiempo. Gracias, Megan. Juan 17:5. Uno de los desafíos era que pudiéramos buscar un versículo en la Biblia que nos hablara de algo que sucedió antes de Génesis 1:1. Entonces, Megan encontró Juan 17:5 y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Excelente, muy bien. Como decía ahí alguien antes, ¿verdad? Una estrellita. No, muy bien, excelente. Entonces, al chat, gracias Ronnie por escribirlo ahí. Al chat nos hicieron unas preguntas, ¿verdad? ¿Es correcto asumir que Satanás cayó antes de la creación? Bueno, recuerden, después de el siguiente video es la primera pregunta con la que vamos a iniciar es: ¿qué hizo Dios en cada día de la creación? Yo sé que
todo lo que vimos, ya me acordé de otra pregunta que me hicieron. Toda una semana estuvimos en 3 versículos, los primeros 3 versículos, y no avanzamos. No se preocupe. Vamos a ir a la medida que usted necesite o que las preguntas lo den. Solo le pedimos que se quede con nosotros, que nos acompañe, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir avanzando, ¿verdad? Pero cuando miremos qué hizo Dios cada día, recuerden, todo era perfecto. Y vio Dios que todo era perfecto. Entonces, después de cada día, bueno, ahí no después de cada día, pero sí después de ciertos días, Dios dice, y era perfecto. Y era perfecto. Entonces, ¿dónde pudo suceder entonces la caída de Satanás? Bueno, tuvo que haber sido algo entre Génesis 2 y Génesis 3, obviamente. ¿No lo deja el relato escrito acá? No nos dice exactamente qué sucedió, cuándo sucedió, pero si ustedes leen, creo que es Ezequiel 28, allí se menciona sobre el rey de Tiro y se menciona también, se da una referencia a Satanás. Entonces, eso. Bueno, aquí había otra pregunta de Carlos. Sí, hay otras personas que eran contemporáneos de Moisés y que iban antes. Bueno, la pregunta viene de Diana, dice. Sí, habían otras personas también en el momento junto con Moisés o antes. Fíjense que del material que nos brindó el profesor Raúl, allí menciona que hay una ley, hay una transmisión oral de todo lo desde el principio. Al punto que quiero llegar es este. La humanidad no nació sabiendo escribir. No sé si es correcto o no este punto. La humanidad no, Adán y Eva, no desarrollaron en el momento que nacieron y crecieron la escritura, sino que se fue desarrollando ahí a la medida de pasando el tiempo. Entonces, ¿cómo se transmitía toda la información? De forma oral. Adán pudo transmitir a sus hijos cómo fue en el principio, cómo era todo. Después, sus hijos pudieron transmitir a sus nietos. Recuerden, Adán vivió más de 900 años. Lo vamos a estudiar ahí más adelante. Entonces, Adán le pudo transmitir hasta no sé cuál generación todo de cómo fue en el principio. Imagínense ustedes estar viviendo ahí en aquel tiempo y diga, hey, yo conozco a Adán, yo conozco al que estaba en el principio cuando Dios hizo todo. Yo lo conozco, vamos donde él y que él nos cuente cómo era estar en el Edén. Imagínense aquello ahora. Entonces todo era la transmisión oral. Entonces hasta que llegó Moisés y Dios lo utilizó a Moisés para dejarnos la transmisión de la Biblia de forma escrita. Entonces el punto era que el profesor Raúl nos daba ese material, ¿verdad? Donde decía que había una Torá oral y había una Torá escrita. En la Torá escrita tenía mucha relación con la Torá oral, pero esta se perdió en el cautiverio y se cortó ahí una parte. Entonces ya después, ahorita, nuevas personas, estudiosos judíos, han intentado recopilar la información y explicar, ¿verdad? Pero uno a veces siempre queda con esas preguntas, ¿verdad? Imagínense, yo me hice otra pregunta. ¿Por qué Dios decidió que no hubieran niños adentro del huerto del Edén? ¿Será que iban a hacer macaneo? Iban bueno, no sé, hablo por los nuestros, ¿verdad? Iban a hacer relajo jugando allá y todo. Pero, ¿por qué Dios decidió de esa forma? No sé, Dios es solamente, ¿verdad? Soberano. Pero, bueno. Darío. Sí, dígame.
Solamente con eso que estabas diciendo sobre cómo se pudo haber transmitido el conocimiento de una generación a otra. Si después, Ujú, cuando estemos estudiando la parte del arca de Noé y uno se pone a sacar cuenta de las generaciones, cuando ujú, ocurre el diluvio, solamente habían pasado, creo que era como ciento y tantos años que Adán había muerto. ujú, correcto. O sea, la diferencia que pasaron realmente mil y tantos años cuando ocurrió el diluvio, desde el momento de la creación, según la descendencia desde Adán que sale el relato. Sin Sí, embargo, considerar que dentro de 1000 años, básicamente casi 1000 años, Adán había podido estar transmitiendo su conocimiento, todo lo que había aprendido, contándole a todas las siguientes generaciones de primera mano cómo sí. había sido el huerto del Edén, o sea, cómo había Ujú, sido todas las circunstancias antes de que cayeran, antes de que fueran expulsados, cómo era el árbol del conocimiento, cuál fue la fruta que mordieron, etcétera. O sea, cualquier cantidad de detalles correcto. es bien impresionante, pero sí, realmente pasó una gran cantidad de tiempo en la que esa fue la única forma en la que se comunicaba todo, directamente de la fuente original. Correcto. Entonces, todo, gracias Ronnie por la aportación de la línea del tiempo. Entonces, Adán pudo conocer a muchas generaciones y transmitirle eso también. Entonces, ¿qué sucede cuando surge el diluvio? Recuerden, se empezó a repoblar la tierra de los hijos de Noé, se empezó otra vez a poblar la tierra. Entonces, ahí, esto lo aprendimos cuando vino el Ministerio de Respuestas en Génesis, hay eh, relatos de la creación en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque todos habían salido de un mismo lugar. Todo el mundo, todos los que repoblaron la tierra después del diluvio, tenían una conexión con Noé y sus hijos. Entonces de ahí volvió a salir la información y por eso es que encontramos en diferentes civilizaciones relatos de la creación, pero distorsionados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dejar la parte escrita. Dios se la confió a los judíos. Dios habló con Moisés para que quedara por escrito un relato fiel de lo que sucedió, de lo que sucedió. Hay muchas cosas que no aparecen acá, ¿verdad? Pero, como leíamos en Deuteronomio 29, lo que está escrito es para que creamos en Dios. Ajá, hay una pregunta ahí de Gerard. En Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ajá. Aquí hay una pregunta. ¿A Dios le tomó por sorpresa, la vamos a hacer más adelante, el pecado de Adán y Eva le tomó por sorpresa? No. Dios, en su infinita sabiduría, él ya sabía todo. Pero le dijo a Moisés, recuerden, estamos viendo desde el punto de vista de que Dios le dio el relato, como dice en 1 Pedro, el Espíritu Santo le transmitió este conocimiento a los escritores humanos para que quedara de esa forma. Entonces, hay algo que Dios dijo es, Moisés, escribe que todo era bueno, que eso era bueno. Recuerden, en Génesis 1:3, la luz, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, no se refiere al sol, porque el sol es creado hasta después. Pero Dios decidió que hubiera una luz. ¿Cuál luz es? ¿De dónde salió esa luz? No sabemos. Pero esa luz funcionó y fue útil para lo que dice en el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué Dios decidió cambiar de esa luz que había creado a el sol que hizo más adelante? Bueno, algo que mencionaron ahí estas personas es que para no decir, el dios sol o el sol es el que nos da vida a todos. No. Dios diferenció el primer día sin necesidad de sol, sin necesidad de luna, pero Dios dijo, bueno, vamos a usar esta luz.
¿qué luz es? No podemos decir, ¿verdad? Era la luz de algo y todo. Entonces, pero, contestando ahí, ¿verdad? Y hay otra consideración ahí. Génesis 1, 2 y 3, tanto en las explicaciones de la Biblia en hebreo y las otras explicaciones, tiene que leerse todo en conjunto, todo en conjunto. Entonces, cuando dice ahí que la tierra estaba desordenada y vacía, todo eso tiene que ver con la primera parte, Génesis 1.1, y con la segunda parte, Génesis 1.3, hasta el 5, ¿verdad? Todo era una sola frase. No podemos separarlo y dividirlo, porque entonces vamos a decir, Dios creó algo que estaba malo, porque dice ahí desordenado y vacío. No, lo que significa es que todavía no tenía forma. Todavía no tenía forma. ¿Por qué? Porque estaba vacío. No estaban los animales, no estaban los árboles, no estaba el hombre, no estaba, el proceso no había terminado. Entonces, creo que más apuntan los escritores a decir eso, ¿verdad? Que era un proceso que Dios estaba haciendo. Y Dios lo hizo perfecto, porque no puso al hombre el día 1 y hasta después le iba a dar la comida y los árboles, sino que Dios hizo todo el proceso para enseñarnos también que Él es un Dios de orden. Y había una pregunta por allí. Ajá. Cuando dice que Dios creó solo la tierra, cuando Dios habla de la creación, ¿nos referimos solamente al planeta Tierra o a toda la galaxia? Si ustedes miran la palabra, hay un material que se llama Strong, que es una biblioteca donde ustedes pueden encontrar palabra por palabra del griego, y allí lo pueden buscar cuál es el significado. Y el significado en Génesis 1.1 de la palabra cielos se aplica lo mismo a la atmósfera, donde están las nubes, y se aplica lo mismo al cosmos, o sea, a todo, a todo. Entonces, cuando dice ahí, Dios creó los cielos y la tierra, entonces se refiere a, sí, Dios creó el planeta Tierra, pero creó también el cosmos, creó todo. Entonces, ahí refiriéndose a eso. Muy buenas preguntas, excelente. Ajá, hermana, antes de la creación había agua. Hicimos una referencia a que el relato de la creación no es cronológico, no es cronológico. Entonces, porque no aparece cuando se creó el agua, no aparece cuando se creó el fuego. No podemos decir que el fuego se creó cuando habían dos personas cavernícolas y estaban chocando las piedras y ahí se creó el fuego. No. Desde el principio Dios ya había hecho estos elementos, y hasta no se mencionan allí, no sabemos por qué, pero sí Dios hizo el agua. ¿Por qué? Porque hay un problema de decir que hay algo que Dios no creó. Entonces podemos decir, el agua es igual a Dios porque Dios no la creó. Pero ¿qué es lo que dice en Colosenses 1.16? Que todo fue creado por medio de Él y para Él. En los cielos y todo fue creado por Dios y para Dios. Entonces, ¿Dios creó el agua? Sí, Dios la creó. ¿Cómo? No sé. Tal vez por eso decidió Dios no dejarnos el relato de cómo Dios creó el agua. Pero, ¿Dios la creó? Sí, Dios la creó. Solo ahí para aclarar una cosa. Cuando dices que el relato no es cronológico, te refieres a, o sea, es que no está incluido en el proceso de los días, porque los días sí dicen tal cual, ¿verdad? En el primer día, el segundo, el tercero, pero la parte del agua y del fuego sí tiene que ver, o sea, está como, no está mencionada en esa parte cronológica. Correcto, al orden, correcto. No se dice que Dios creó el fuego hasta el séptimo día. El séptimo día no, sino que entonces no aparece en el relato, no aparece dónde se creó.
Pero lo que nos dicen otros pasajes es que Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Entonces, ahí va. Mencionan ahí ¿por qué se menciona dos veces la creación de la mujer? Cuando se dice varón y hembra los creó, y después hasta el capítulo dice que la creó de la costilla. Ajá. Esa es una muy buena pregunta. Ajá. Gracias Ryan por hacer la pregunta ahí de cronológico. Lo que me refiero a cronológico es el tema de los elementos de la tierra, agua, fuego, la tierra, el aire. A esos elementos no aparecen en un orden, o no aparecen algunos sí aparecen en un día, otros no aparecen en un día. Donde creó Dios la tabla periódica de los elementos, todos los elementos que aparecen en la tabla periódica, ¿dónde los creó Dios? Ese es lo que no nos sale a nosotros en la Biblia, todos los elementos. Pero lo que sí dice es que Dios los creó y después nos menciona el orden en que lo creó. Y con eso también tiene que ver con la explicación, la pregunta que hacía Daniel allí en el tema, ¿verdad? Génesis 1, todo se menciona un relato que Dios lo creó, y después Génesis 2 se menciona otra vez que volvió Dios a crear. No se refiere a que Dios hizo dos creaciones, sino que el capítulo 1 está explicado en el capítulo 2. Entonces en el capítulo 2 y profundizado. Entonces en el 2.1, ahí contestando la pregunta de Denise, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces hay algunas personas que dicen que aquí el ejército de ellos se refiere a los ángeles que fueron creados también ahí. ¿Por qué? Porque en la Biblia no dice que Dios creó los ángeles, pero varias personas dicen y amplían. Bueno, en Génesis 2.1, cuando explica de nuevo la creación, allí dice que Dios creó el ejército de los cielos, el ejército de ellos. Unos dicen, se refiere a todo el cosmos, otros dicen, se refiere a los ángeles. ¿Cuál opinión será la correcta? Todavía no tenemos una respuesta. Pero todo lo que está creado, Dios lo creó. Entonces no podemos decir que el agua es como Dios o es parte de Dios, es eterna. No. Si ustedes tienen la oportunidad de leer este libro, ¿Quién creó a Dios? Ahí nos dice, ¿verdad? Que la creación no es que parte de Dios, no es que parte de Dios es el agua. Entonces el agua es un Dios. No. Sino que Dios creó todo de la nada. Eso sí tiene lógica por el hecho de que hay un ser que creó algo. ¿Que creó de la nada? Sí, esa es la mejor forma de crear. ¿Por qué? Porque significa que no había una materia prima preexistente. Dios no dijo, voy a ir a la ferretería y voy a sacar esto. ¿Por qué? Que significa que algo había antes de Dios. Entonces, por eso es que Dios creó de la nada. Por eso es que Dios lo creó de Él mismo, con su poder, con la palabra que salía de su boca. Entonces, bueno, gracias ahí por la aclaración de que fue. La inspiración de Dios a la palabra, bueno, ahí está en 1 Pedro, bueno, ahí mencionamos ahí de que Dios, de que lo podemos contestar más adelante, correcto, así es. Y solo les vamos a dejar la cita, ¿verdad? 1 Pedro 1.
Se me cayó el versículo, hermano, perdón. A ver. Segunda de Pedro 1:21, perdón. Ahí está, gracias. Gracias. Segunda de Pedro 1:21, ahí está el versículo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En uno de los videos mencionaba el tema de que hay otra materia que se enseña en los institutos, seminarios y demás, que se llama bibliología. Y en esta materia se explica el tema de inspiración, revelación, a qué se refiere, si Dios dio la pluma de cada uno o dejó que el escritor humano escribiera su propio contexto o su propia forma. Entonces ahí se puede explicar en esa materia. No lo vamos a poder abarcar hoy, pero ahí vamos a eso. Como estamos de tiempo, perdón. Pero les recomiendo estos libros. Aquí nosotros invertimos, aquí está en el número 3 también. A ver si se puede ver ahí. El libro de las respuestas, número 3, lo tenían ellos ahí. Entonces, pero es un bonito tiempo lo pueden buscar en internet. Ese Quién creó a Dios, Ronnie ya lo tiene. Entonces, ahí pueden compartirlo si quieren. Si les gusta leer en digital, entonces Ronnie lo tiene. Si no, lo pueden pedir también por internet y tenerlo en físico, pero está en inglés. Ambos están en inglés, así que también si alguien lo quiere leer en inglés lo puede hacer. Ajá, correcto. Génesis 1:26, donde dice hagamos, es una referencia, correcto. Lo deja, explicamos cuando mencionábamos Elohim, la palabra Dios, es una palabra que está abierta al plural, no que hay varios dioses, sino que hay un solo Dios en tres personas. Entonces, esta palabra Dios la eligió específicamente para después hablarnos del concepto que aparece en el Nuevo Testamento de Trinidad. Entonces, Dios todo estaba bien pensado por Dios, todo estaba bien pensado por Dios. Entonces, cuando dejó esta palabra Elohim, dijo, también hagamos en plural. ¿Para qué? Para que después la teoría explicada en el Nuevo Testamento sobre Trinidad también, ¿verdad? Dijo, sí, en la creación estaba la Trinidad, en la creación estaba el Espíritu de Dios, en la creación estaba el Hijo de Dios y en la creación estaba Dios Padre. Ahí, muy bien. Ajá, ¿por qué creó Dios las plantas antes de crear el sol? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y no sé cómo estamos de tiempo, Ronnie. 5 minutos. Bueno, ¿por qué? La verdad que tendría que estudiarlo porque esto es lo difícil, hermano, de hacer preguntas así en vivo, ¿verdad? Tendría que estudiarlo, no sé si hay una razón del por qué Dios lo hizo así. Megan, no sé si Megan nos podrá ayudar, dicen por aquí. Pero, ¿Cuál fue la pregunta, verdad? ¿por qué Dios creó las plantas antes de crear el sol? En la otra clase vamos a ver, ¿verdad? Día por día. Entonces ahí creo que vamos a contestar esa pregunta. Así me da tiempo para estudiar. Gracias. Bueno, no sé, Ronnie. Sí, solamente quería recordarles, hermanos, bueno, ahorita hubo bastantes preguntas que fueron más allá de lo que hemos estudiado en esta semana. El objetivo, no le estoy diciendo que no las haga, ¿verdad? Solamente quiero Hágala, recordarles. gracias. Sí, hágalas. Sí. Pero también ayuda bastante, o, ¿cómo les explico? El objetivo es que si durante la clase, ¿verdad? Los pasajes que estudiamos en las clases, sean los versículos complementarios que da Darío, o los versículos que estamos estudiando directamente de Génesis, de ahí podamos tratar de extraerle el máximo jugo de esos versículos. Entonces, si tenemos alguna pregunta sobre, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
las preguntas tratan de estar enfocadas en ese aspecto, porque va a llegar un momento en el que vamos a empezar a estudiar los pasajes que estamos hablando ahorita, que sería el arca de Noé, la primera familia, el primer pecado y todas estas cosas. Entonces, en ese momento vamos a poder abordar todas estas preguntas a mucho más profundidad y los videos se van a tratar exactamente de eso, empezando por ahí. Entonces, quizás muchas de estas preguntas se van a solucionar en esa parte. Sí, la idea es tratar de enfocarse bastante en el tema de lo que el pasaje específico que se vio. Yo entiendo que en esta clase tal vez era un poquito complicado porque eran bien poquitos versículos, ¿verdad? Génesis 1 al 3 nada más. Pero recuerden, siempre que está bueno que hagan otro tipo de preguntas y de aquí Darío en adelante les va a decir, tal vez en las próximas clases lo vamos a responder y tratar de mantenernos bien enfocados en la parte de los versículos que estamos estudiando. De todas maneras, los libros que ahí me está escribiendo Carlitos y me están escribiendo otras personas, el libro que Darío me compartió, yo se los voy a poder mandar también por el chat de WhatsApp para que todos lo puedan tener y ahí lo pueden bajar todas las personas. Y ahí en ese libro pues van a encontrar muchas de las respuestas que ustedes tal vez ahorita tienen que ver con otros capítulos un poquito más adelante. Pero conforme vayamos avanzando en el estudio de Génesis, pues vamos a poder ir abordando pregunta a pregunta y versículo por versículo. Correcto, ahí menciona, no quise profundizar en esto, en la parte de el universo es infinito, pero en ese libro ahí se toca, ¿verdad? El universo no es infinito. Y hay dos leyes de la termodinámica que se aplican ahí y hay una parte de la filosofía que se explica ahí en el libro, entonces va a ser muy bonito como lectura complementaria que lo podamos tener y profundizar en eso, ¿verdad? El universo no es infinito, Dios lo creó y Dios decidió cuándo crearlo. Entonces, sí. Y también está la otra página que habíamos hablado mientras estábamos en la escuela dominical allá, que era la de respuestas en Génesis. Darío también la ha mencionado en los videos, tengo entendido, no lo recuerdo muy claro ahorita. Pero está esa página que nos ayuda también bastante a obtener respuestas desde el punto de vista científico comparado con la Biblia, lo cual normalmente es una de las bases donde surgen muchas discusiones, ¿verdad? Y sobre todo las personas que están en la universidad ven mucho esto de los profesores y la gente que no cree y todo eso y empiezan a decir, pero es que la ciencia dice y la Biblia dice otra cosa. Entonces hay bastante respuestas en esta página que se llama Respuestas en Génesis. Si me puedes pasar el link en el chat, Darío, sería bueno también. Y en esa página, Denise ha estado leyendo bastante de eso. Ella me dice, bueno, después que termino la clase me pongo a leer unas preguntas de la página de Respuestas en Génesis. Y la verdad es que sí, nos pusimos a leer un montón de esas preguntas y uno se queda conversando un montón más y tienen mucho que ver con las cosas que salen en Génesis. Entonces yo les recomiendo, es parte también, como decía Darío, es material complementario para lo que estamos estudiando, pero recuerden que el origen de todo esto, lo que nosotros queremos realmente hacer es aprender de la Biblia, ¿verdad? Y si la ciencia y todas estas cosas podemos conseguir los hechos científicos que respaldan lo que está diciendo la Biblia, pues va a ser algo complementario que nos ayuda mucho, pero la regla de nuestra fe sigue siendo la palabra de Dios. Darío, ¿alguna palabra final? Porque estás muteado, creo. sí, ahí mencionaba rapidito, ¿verdad? ¿Por qué Dios creó todo eso? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros y para mostrarnos más adelante que el pecado no le tomó por sorpresa a Dios, sino que Dios ya tenía en su plan que iba a mandar a Jesús a morir por nosotros. No dijo Dios, ay, me arruinaron la creación Adán y Eva y ahora ¿qué hago? No, Dios ya tenía un plan y en su plan perfecto ya nos tenía incluidos a nosotros, ¿verdad? Dios ya sabía que nosotros íbamos a estar en esta época, en este tiempo, y Dios dijo, mi hijo Jesús lo voy a enviar para morir por los pecados de cada uno. Entonces, es espectacular, ¿verdad? Y saber de que Dios decidió revelarse a nosotros y mostrarnos su palabra, con su palabra, que Él es el Dios creador y que Él es el Dios de amor y que tiene, ¿verdad? Y que nos ama a nosotros, nos decidió amar a nosotros y por eso mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Muy bien, excelente. Creo que tomamos con el tiempo, Ronnie. Sí, ya estamos. Solamente, Darío, una pregunta más. ¿Qué pasaje de Génesis vamos a estar estudiando esta semana?
Vamos a continuar, del 5 en adelante, vamos a repasar el 3, hacer la referencia de la luz, y después en adelante, y vamos a intentar llegar hasta el 31. Así que si pueden leer Génesis bueno, todo el capítulo uno, y ahí vamos a estar repasando. Y ahora sí, mándenos sus preguntas a través de Ronald, y con gusto le vamos a poder ir preparando material y todo para tenerlo bien contestado. Pero muy buenas preguntas, y un gusto saludarlos a todos, un gusto de verlos. Es un placer, ¿verdad? Y como mencionó Ronnie, ¿verdad? Como maestro, lo ideal es que cada alumno pueda seguir estudiando entre semanas. Entonces, a eso queremos llegar, que podamos seguir conociendo acerca de Dios y su palabra. Ya. Un Ok, placer. hubo una cosa que hice mal aquí que se me olvidó. Josué, ¿qué era lo que tú querías decir? Perdón, chamo, perdón. No, no, tranquilo. Es que Es como cierto, la pregunta. para que la siguiente clase no se haga tan larga, yo solamente eh, que Darío en la lección número 2 hablaba acerca de que somos importantes. Y yo vengo, pues toda la iglesia lo sabe, ¿verdad? De una cultura pentecostal y se maneja bastante esta frase, ¿verdad? Que somos importantes por encima de Dios. Entonces, y tenía mucho rato no escuchar esto y ahora lo escucho aquí en Renacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar esto, Darío, de que somos importantes? Yo sé que somos importantes, pero, um, por ejemplo, un escritor dice, todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios. La gloria es toda suya. Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, solamente Darío, que me digas cómo manejar esto, pues, porque me resonó bien fuerte otra vez el pentecostalismo Ajá. cuando dice que somos importantes y lo pusiste con mayúsculas. Solo ayúdame a cómo manejarlo, pues. Sí. Mi referencia a que somos importantes tiene que ver con el hecho de que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Por eso es que somos importantes. Porque siendo parte de la creación de Dios, siendo parte del proceso de Dios, Dios decidió crearnos. Y lo vamos a estudiar, como mencionó Ronnie, lo vamos a estudiar en la semana, el hecho de imagen y semejanza. Nadie más en la creación tiene esa característica de Dios, creado a su imagen y semejanza. Pero una mala interpretación nos lleva hasta el otro punto, de decir, Dios gira alrededor mío. Dios tiene que hacer lo que yo le digo. Toda la lista, Dios tiene que cumplirla. Esto y esto tiene que cumplir. Y no es así. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios soberano, y Él es Dios. Entonces nosotros somos importantes para Dios, para glorificarlo a Él, para que Él se lleve la gloria. Entonces, ahí tiene que ver con un tema de interpretación del pasaje, pero que Dios los creó por amor a nosotros, creó las cosas. Y somos la única parte de la creación hecha a su imagen y semejanza. Lo vamos a explicar ahí en la semana. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, y un placer verlos a todos y cada uno. Y gracias, bueno, sigamos estudiando y sigamos creciendo en Dios. Así es, hermano. Bueno, Bueno, ha sido un gusto para nosotros, ¿verdad? Yo quiero respetarle su tiempo para que se termine de desayunar o termine de hacer un montón de cosas. Vamos 5 minutos pasaditos del final. Entonces, bueno, hermano, muchísimas gracias a todos, la verdad, por haber dispuesto este tiempo temprano en su mañana. Ya todo el tiempo, Darío. Y de verdad, bueno, agradecidos también por el apoyo bueno, el estudio. Créanme que también implica cierto esfuerzo, ¿verdad? Para Darío estar preparando las clases, para estar coordinando el material, estar subiendo los videos y todo eso. Pero lo más importante para nosotros no es la cantidad de personas, y yo lo mencionaba en un video que subí al principio, no es la cantidad de personas. Realmente si una o dos personas lo hicieran, igualito lo seguiríamos haciendo porque el objetivo es edificar a la iglesia. Pero también nuestro objetivo, y yo esa era mi intención con Darío, era que cada persona sea responsable y sea comprometido en la medida de sus posibilidades, en la medida de su disposición, planificar
ver los videos, ¿verdad? Si les soy sincero, yo también tuve que posponer uno de los videos y ver uno ayer porque se me fue el pájaro. Y tengo que mejorar en eso, ¿verdad? Es un reto para mí, algo tan sencillo como planificar tiempo, hasta mí mismo que estoy coordinando la cuestión, a mí se me fue uno, así que de la misma manera, ¿verdad? Si ustedes también, bueno, tuvieron algún tropiezo en la semana, traten de irnos adaptando a esta nueva modalidad y sobre todo, si ustedes tienen preguntas sobre la clase, cualquier pregunta, anótela y mándela desde la semana, cuando se le ocurre, mándela, si tiene 20 preguntas, mándelas 20. Así nos va a ayudar a organizar todo el contenido. Darío va a poder buscar desde temprano todas las preguntas y poder organizarlas todas y poder ya traerlas aquí para responder. Bueno, hermanos, entonces no me queda más nada sino de verdad agradecerles. Y Darío, sí, uno de mis puntos era que no quiero que diga, ya fui a la iglesia y no me voy a conectar a las 11. No. Es parte también de nuestro crecimiento y del día que Dios creó para descansarlo y alabar. También ser partícipes de la reunión del culto general. Así que conéctense, por favor, conéctense. Correcto. Lo voy a estar viendo, no, pero va a ser también de provecho para nosotros, así que podamos estar ahí conectados en la otra parte. Listo, pues. Bueno, hermano, ha sido un gusto. Esperamos verlos entonces al momento del culto en Facebook. Y bueno, esperamos que tengan un hermoso día del Señor. Un gusto haberles visto todos, ¿verdad? Estuve pasándolos uno por uno para ver lo que estaban haciendo ahí mientras estábamos en la clase. Pero también es un gusto poder verlos, ¿verdad? Y bueno, de verdad estamos todos a la expectativa de poder reunirnos en el mismo lugar nuevamente según según el Señor nos permita. Así que bueno, hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que hayan aprendido, ¿verdad? Y sigamos aprendiendo. Mañana en la mañana va a aparecer el siguiente video. Estamos mejorando todo esto, ¿verdad? Conforme, si ustedes tienen comentarios y sugerencias sobre la clase, sobre los videos, háganmelo llegar. La idea es mejorarlo y que todos podamos seguir aprendiendo. Así que bueno, hermanos, un gusto. Hasta luego. Que tengan un feliz día. Un placer, un placer. Adiós. Gusto de verles. Bye. Saludos a todos. Bye. Saludos, Rolandito. Adiós, José.